Hola y bienvenidos sean todos de nueva cuenta a este su podcast de confianza. Somos irreverentes, somos irrelevantes, pero más que nada somos deschavetados. Bienvenidos sean, compañeros. Vamos a estar un día más en un capítulo más. No, pues está bien. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? ¿Podrían decirnos sus nombres, por favor? Bueno, yo soy Gilberto Heredia, como siempre. Como siempre. Ya te escapé, yo estoy aquí, siempre constante. Sí, constante, ajá. ¿Y quién más? ¿Quién más? Yo soy Miranda Trujillo. Connie Arriaga. Yo no sé. Y alguien que no Dice está. Cristina, nos acompaña. Sí. Esta vez no estoy. No, sí estás. No. Ay, voy a... Bueno, nos acompaña también Roberto y Cristian, que el día de hoy, según, no quieren participar. Es el turno de las chicas. Bueno, pero aquí está, nos De acompaña. las chiques. De las chiques. Ya me voy, Y gracias. el tema de hoy es importante porque es un tema muy, muy especial para uno de nuestros compañeros aquí presentes. Y para todos también, porque creo que todos formamos parte de eso, de cierta forma, ¿no? Así que, ¿te gustaría comenzar, Gil, diciéndonos un poquito de qué va a ser este tema del día de hoy? Bueno, digo primero, ¿no? ¿De qué es? Sí. Es la contracultura, ¿tengo entendido? La bohemia. La bohemia, exacto. Y podemos decir que grupos subalternos, un poco. Sí, correcto. Muy Un bien. poco sobre eso, ¿Nos sí. podrías dar una entradita de qué es de estos temas? ¿Qué son? ¿De qué van? Correcto, sí. Ya, para comenzar, quería hacer así como una pequeña introducción de por qué traje otra vez este tema. Porque ya lo había enterrado un poco. Enterradísimo. Sí, ya lo había enterrado un poco, pero Se lo pone. justamente estaba pensando en esto porque tenía una crisis existencial. No, habla de otra cosa. Y no, sí, todavía tengo. Y déjenme concentrar. Sí, tú sí. Y justamente lo que pensé era que ya ven que yo me las doy de azulito y así. Ajá. Pensé, vete a la verga. Soy un derechista conservador. Misógino. Oh, hipócrita. Hipócrita era lo que quería decir. Blanco privilegiado. O sea, realmente yo soy como una especie de, o sea, yo ¿Pendejo? tengo lo de conservador, lo que ¿De no hombre? sé, lo que Siberia tiene de tropical o algo así, es lo que estaba pensando. O sea, no sé si me Sí, explique. sí, es muy contrario, vaya. Sí. Y justamente dije, o sea, y eso tiene muchas razones. O sea, tengo razones familiares, que toda mi familia es así como que muy liberal, si no es que mi padre pues era muy comunistoide, pues era muy rojillo. Era rojito. Sí, era muy rojito, entonces como que lo siento como que lo tengo en la sangre de alguna manera. Esa mitad de ti es Sí, como esa mitad roja de ti y es otra como- mitad azul. como rojilla, ajá. Ajá. Pero no puedo, o sea, no es como que esté indeterminado, ¿no? Políticamente, o sea, yo sigo pensando lo que pienso, nada más que no puedo obviar esta ambigüedad. Y más que ambigüedad, yo diría vaguedad. Y quería empezar justamente con esa palabra. O sea, vago o vaguedad proviene de la raíz latina vacus, que significa vago. Ah, cabrón. Vago significa vago. Ajá, vago. Vacus significa vago, que también puede significar sin oficio, flojo, desocupado, pero también vacío. Ay, Entonces, nosotros. de vacus, ¿Somos vacus? de vacus proviene, por ejemplo, vago, Ajá. o vagancia, vagabundo y vaguedad. Ok. Y justamente vamos a hablar ahora de vagabundos, de cierta manera. Los bohemios son una suerte de vagabundos, pero me gustaría, antes de empezar así como en el tema, me gustaría una idea vaga. O sea, díganme 3 palabras o 4 palabras que se les venga a la mente con bohemio. Vicios. Ah, sí. Una de. Libertad. Libertad, A ver, Connie. Un grupo social. grupo social. A ver, algo, Cristian. Cristi. Música. Sí, música. Música. Sí. Roberto, Roberto. ¿algo que quieras decir? Cínicos. Cínicos. Ok. Artistas. Artistas. Sí, artistas. Suciedad. Ah, no, ya, eso ya es mucho. Depravados. Ideología. Ideología. Ya están buscando en Facebook, mejor sigamos ¿Están buscando en Facebook? Sí, ahí andan buscando. ¿En Google? Estamos haciendo la parte de difusión del Claro. podcast, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué sigue con estas? Bueno, decir que es un bohemio es algo muy problemático. O sea, en un momento el término bohemio era como una palabra peyorativa para referirse a aquellos, es como un sinónimo, era como un sinónimo de gitanos. Ajá. O sea, aquellas migraciones que venían de Oriente y que atravesaban toda Europa Central y que llegaban hasta Europa Occidental, se les llamaba justamente bohemios
Y sí, pues podría decirse, ¿no? Que tenían estas características de vagabundos. Claro. De alguna forma, porque no se... No se quedaban en un solo lugar, sino no se quedaban en mantenían un solo- moviéndose. Ajá, exactamente, vagaban. Vagaban. Migraban. Migraban, para decirlo de forma Como los eufemística. patos. Como los patos, dice Cristian. Y digamos, la bohemia que vamos a hablar aquí, que les voy a intentar hablar, es la bohemia decimonónica francesa, que tiene ciertas particularidades que creo que están muy presentes todavía hoy en día y por eso las quiero rescatar, y que surge justamente en el siglo XIX, Claro. en el siglo de la industrialización, pero digamos, decir que es la bohemia, decían Connie, ¿no? Un grupo social, es algo difícil definir qué es la bohemia en sí, porque no se puede decir, es complicado. O sea, podríamos resumirlo que hay dos horizontes por los cuales ver la bohemia. O sea, el horizonte social, como verlo como un grupo social, y el horizonte cultural, verlo como una subcultura. Como decía Francisco. Entonces, si nos referimos al horizonte social, vemos que la bohemia es muy parecido al término que vemos en la escuela marxista sobre el proletariado. Ok. O sea, son como los de clase, los gente sin clase, o sea, la gente que está hasta abajo de lo de abajo, ¿no? Los O sea, que no encajan en el esquema. los por que así no decirlo. encajan en el esquema. Miseria. Sí, o sea, prostitutas, vagabundos, Trovadores. sí, Los grupos marginales al los final. grupos marginales, exactamente, sí. Y si nos vamos al otro concepto, o sea, al de subcultura, vemos que no necesariamente tiene que ser de clase o lumpeproletariados o lumpeproletarios, siempre es una palabra difícil, ¿no? Y más bien estos no tienen que ser así de clase, más bien pueden ser incluso hijos de la alta burguesía. Era donde entran los intelectuales o algunos grandes artistas, ¿no? Que Exactamente, los grandes intelectuales, los grandes músicos, pintores, artistas, poetas. poetas. Ujú. Y justamente ellos surgen en el seno de la sociedad industrial y digamos pasan varias cosas importantes, ¿no? en la industrialización. Por un lado el crecimiento urbano, Claro. o sea, el cambio urbano es sustantivo porque implica la industrialización, implica el cambio de la manufactura a la maquinofactura y el crecimiento desproporcional de las ciudades. O sea, no solo crecen las ciudades, sino además nacen otras ciudades industriales, de las que ya existen, pues se expanden a través de anillos industriales o a través de barrios obreros. Es decir, que no solo aumentan en tamaño, sino que además cambian en su constitución sustantiva. Justo, y esta necesidad pues de industria es la que llama la atención de todos estos grupos, ¿no? Los Correcto. trae para las ciudades, en este caso, Para las ciudades. forman un grupo, como tú dices, tal vez alrededor de la industria, pero pues siguen siendo marginales, siguen Sí, correcto. manteniéndose. Y se concentran, o sea, todas las personas marginales Se se concentran concentran. en un mismo campo. Y Es como En Vías. el tuburio. Es como Vías Pedregal. Yo vivo allá, ¿eh? Chilangos. Esa sociedad industrial. Sí, digamos que son En el contradicciones, hacinamiento. ¿no? O sea, porque la sociedad industrial es propia del mundo de la modernidad, o sea, el mundo del progreso, el mundo de la razón. Y claro, ahí está la gran pregunta de la modernidad. Sí, bueno, hablamos de progreso, hablamos de prosperidad, pero ¿para quién? Entonces, esas son las contradicciones de la modernidad y es donde nace justamente la bohemia como una suerte de reacción. No, que no eras posmoderno, chavo. No, pues eso es posmoderno, eso es escuelas clásicas. Entonces, ¿qué es? Ajá. No, Solo estás criticando a la modernidad. Es marxismo y es socialismo del siglo XIX. ¿Eres marxista o no? No vamos a responder eso. Seguimos. ¿Eres rojo o azul? Ya lo acabo de decir, es mitad y mitad. Lo dijo hace Soy rato. alguien con contradicciones, así como los bohemios. Claro, ajá. Algo tan vago como un bohemio. Por eso hablaba este tema de la vaguedad al principio, porque me siento identificado en esa ambigüedad. Les dije que así nos sentimos todos. Justamente es como esa presión, ¿no? de hoy en día, o que ha estado arrastrando desde el siglo XIX o tal vez un poquito más atrás, de que justamente con la industria, con todo este crecimiento capital, los que estamos abajo, por así decirlo, o segregados, sí sentimos como que esa contradicción más presente, ¿no? O sea, que hay una contradicción dentro de lo que nos piden ser
a lo que muchos de ellos o querían ser o buscaban, ¿no? En este caso, muchos de los artistas, por ejemplo, ¿no? Su idea de... Podrían ser tal vez burgueses, muchos de ellos. Otros venir desde las clases más de abajo. Pero la idea siempre era eso, ¿no? Ir como en contra de ese ordenamiento que se acababa de crear o que estaba surgiendo, ¿no? Del capital. Sí, y eso, ahora que hablabas de las concentraciones urbanas de estas personas marginales, o sea, eso fue muy importante porque eso implica la noción de algo también bien importante que es la otredad. O sea, piensen ustedes que las comunidades separadas, cada una, o sea, atomizadas, pues tienen sus propias formas de ver el mundo, pero acercarse todas, y, o sea, puedes pensar que venían extranjeros de Alemania y llegaban a Francia, no a París, pero en realidad simplemente mismos ciudadanos franceses Sí. que se movían a París y que pues, Francia es como cualquier otro país de Europa. O sea, Sí, era el paso del campo a la ciudad. Étnicamente diverso, Ajá. de la misma forma que lingüísticamente, entonces hay muchas dialectos en la misma Francia, entonces se acercan todos y es como un conjunto de otredad y es lo que llamamos cosmopolitismo. Entonces, digamos que estén todos juntos, eso les abre un poco más la mente a ver el mundo de manera distinta. Sí, y es que concentras a la burguesía justamente con estas... Y eso sigue siendo bastante real, ¿no? Hasta el día de hoy, o sea, Sí. las ciudades siempre son, y uno cuando es, ¿cómo se dice? Cuando es provinciano, pueblerino, Un foráneo. un foráneo, Que le dices quite al basolote. unas puercas al Ay, chicharrón, al chicharrón. Entonces, eso siempre sí es un poco chocante, la verdad. Eso siempre es un poco chocante y las ciudades por lo general, o sea, siempre son como un poco más liberales, entre comillas. Sí. O más progresistas también quiero decir, entre comillas. Y al mismo tiempo, como que carecen de autenticidad, o como que carecen de identidad. Ujú, O sea, porque se pierden otra vez en la vaguedad, claro. o sea, en el vacío. Y creo que eso también sigue siendo muy cierto a día de hoy, ¿no? Y eso es lo que da pie a que justamente haya muchos grupos, ¿no? Diferentes Correcto. digámoslo, hoy en día, representémoslo con hoy en día. Muy tribal, ¿no? Tenemos buchones, tenemos en su tiempo los emos, tenemos, o sea, ya son como más estereotípicos tal vez, pero en su tiempo, o sea, grupos así como tú decías, tal vez los gitanos, ¿no? Vivían en su comunidad de puros gitanos y al lado estaba la comunidad de trovadores. Yo no sé, o sea, más o menos así me lo imagino, ¿no? Igual que un barrio aquí en como no, como fueron los barrios, bro, aquí no, negros no. Los barrios que había alrededor de Tenochtitlan y alrededor de todos estos pueblos purépechas que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Del Imperio Tarasco, que eran muchos barrios de diferentes grupos, pero que conformaban a sí mismo una gran ciudad. Sí. Y bueno, hablando, ahora acercándonos un poco al tema del grupo social, o sea, acercándonos un tema al grupo de la clase marginal. O sea, y volviendo otra vez a esto de las contradicciones, ya suena muy marxista diciendo. Sí, o sea, nos encontramos en un contexto un poco agrio, ¿no? Un poco triste, de no solo pobreza, no solo marginalidad, sino también hacinamiento. O sea, en estos grandes barrios obreros, malas condiciones laborales, mala higiene, desempleo, crisis económicas, hambrunas, crisis políticas, mucha desigualdad. Y surge otro ambiente social, otro espacio social que es muy importante, que son las tabernas. Como Yo no conozco eso. Como centros de Sí, socialización. claro, Socializar. Eso quise decir. Sí, sí. Entonces, son espacios de socialización que fungen como un poco como refugio Ujú. y que pues, sí comparten un poco sus características con conciertos, salas de conciertos, con cafés, con los cabarets. No me sorprende. Entonces, si bien estas nuevas clases, bueno, la bohemia se puede refugiar en los las tabernas, pechos. ¿En los qué? en las tabernas, Ajá. correcto. Correcto. También recurre a la violencia, o sea, también se Son vuelve violentos. volátil, también puede Son fascistas. manifestar esas contradicciones dentro de Los afuera en la listos. calle, ¿no? ¿Qué dijiste? Del yunque. ¿Son de qué? No, nada. Dilo alto, Cristian. Sí, Cristian, grítalo. Ok. Muy bien. Hace cambios muy extraños. Entonces, esa volatilidad, como decía, se puede dar reflejada en violencia en la calle,
hacían barricadas, como las barricadas francesas Es de verdad, 1948, la Revolución Francesa, por ejemplo, es el más claro ejemplo, conspiraciones, crimen, y por otro lado, se evidencia a razón de esta volatilidad, cierta inestabilidad o cierta heterogeneidad. No podemos decir que sea un movimiento, Ajá. porque mucha gente piensa que la bohemia es como una especie de movimiento cultural, cuando no es así. A lo mucho es una subcultura, o sea, una subcultura que es subcultura o que es subconjunto respecto de una cultura parental, como lo puede ser lo que llama la sociedad burguesa o la sociedad moderna. Claro. Entonces, pero no es un movimiento, porque no es heterogéneo. Entonces, también se vieron, se expresaron en su momento, o sea, la bohemia, pues muchas traiciones, muchas conspiraciones, corrupción, o sea, se peleaban entre ellos básicamente. Y de hecho justo tengo una cita de Karl Marx aquí que me ha abierto. Pero sí, o sea, tal vez la característica compartida que hay entre la bohemia, a pesar de que sea un algo heterogéneo, lo que sí compartían todos era una suerte de anarquismo. Ajá. O sea, había una suerte de insatisfacción con todo lo establecido. Y pues sí, era básicamente ese odio. O sea que podría decirse que no era... La bohemia no es por naturaleza revolucionaria, entendiéndola en términos de Octavio Paz, ¿no? Ya ven que hacía una diferencia entre revolución, entre rebelión y entre revuelta. Y decía que la revolución, es como diría Cristian, es ideología hecha acción. Correcto. ¿No? El comunismo es acción, El chavos. comunismo es acción, mientras que la rebelión o la rebeldía es insurrección. O sea, es ser Rebelde. insurrectos, es ser rebeldes, no es no respetar las normas, es Están en contra. Ir en contra de Ir la en contra de lo autoridad. y establecido. sobre todo negar. ¿Negar qué? Todo. El orden de las cosas, sí, todo. Y, Sí, anarquismo puro casi. y es por eso justamente que Carlos Marx los detestaba. Bueno, según en qué momento de Carlos Marx, sí se nota como cierta actitud, pues sí, ¿no? Insatisfecha, y puedes pensar, bueno, pero son... Siente que con ellos no hay como una organización seria, ¿no? O sea, como que se vuelve algo más... Ellos no les importa dilucidar las cuestiones de clase, No. ni nada del estilo. Solo quieren romper cosas Solo y quieren romper cosas. gritar y Destruir. salir Y y- justo y encuerarse. aquí- Rebeldes sin causa. Rebeldes sin causa. Sí, bueno, eso es más moderno. Y dice, ¿no? Esto en el bromario, cuando habla de Napoleón III. Al lado de rués, venidos a menos con dudosos medios de subsistencia y de dudoso origen, al lado de vástagos, arruinados y aventureros de la burguesía, había vagabundos, soldados, licenciados, presidiarios puestos en libertad, esclavos escapados de las galeras, pillos, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas, timadores, apostadores, manquejos, dueños de burdeles, nudos de cuerda, literati, organilleros, traperos, afiladores, ojalateros, mendigos. En una palabra, Mendigos toda o masa mendigos. informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Esta escoria, Ay, este desecho ay, de todas ay. las clases. Uy, ¿A poco? somos el Y resto nosotros de... no, Somos el residuo del... Bueno, de la ahí mierda. está- ahí está la- Somos el residuo del... Somos Bueno, las ahí obras están de las la comida. palabras, no poca cosa, ¿eh? Es También correcto. otra cita de la época. Delincuentes, vagabundos, putas y artistas. Gilberto. Un Gilberto Eso era cualquiera. bueno, ¿A poco? Esa es Lo la tenía bohemia- Gilberto. Ya digan que diga la cita. Esa es la bohemia que enseña el camino hacia una nueva cultura. Cristiana Muchos se muy identificarán. picoso. Como nosotros. Anda picosillo el cristiano. Aquí nadie, solo Cristian. Ajá, entonces continuamos. Sí, es para provocar. Provocar debate y furia y descontento. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres provocar? ¿Qué quieres provocar, Cristian? No sé, Un levantamiento entre sus pantalones. No levanta su cuarto. Oh, ya arreglen su cuarto, chavos, por favor. Ahora volvemos a ver un poco el lado de... ¿Qué eso no sería de la, anarquismo? de la bohemia artística, o sea, el lado de la subcultura, ¿no? Y justamente pues hay que, bueno, que tal vez muchos de estos, como decía Miranda, ¿no? Estas intelectuales, estos artistas son de la alta burguesía, son de la aristocracia, pero tal vez por sus ideas
por su forma de ver el mundo, tal vez pues No encajan. No encajan, exactamente, no encajan en los medios académicos y van y hacen sus propias escuelas aparte y hacen sus propias ideas de forma autónoma un poco, por ejemplo, por Carlos Marx, ¿no? O sea, lo financiaba aquel señor y así, pero todo el partido, pero pues en realidad nunca se manejó en medios académicos, entonces es como la constante y que es, digamos, lo que tocan, ¿no? En sus temas, o sea, ellos, al igual que los de clase o los proletarios, ellos también niegan el orden de las cosas, o sea, pero ellos niegan algo más conceptual, que es la razón ilustrada. O sea, ellos niegan la modernidad en sí, o sea, ellos niegan esto de la sociedad utilitarista, esto de la sociedad calculadora, basada en el dinero, en el mercado, en el libre mercado, en la competencia, y ellos dicen, no, pues eso no nos interesa, porque a nosotros no nos interesa el racionalismo, a nosotros lo que nos interesa es la sensibilidad, no sustituir razón por sensibilidad, y en ese sentido ser sensible a qué, ¿no? O sea, ser sensible a lo que decíamos, a la marginalidad, sí, y pues sí, a este, pues no sé. Más que la razón, los sentimientos. Sí, los sentimientos, sí, más que la razón, los sentimientos, y los sentimientos pues sí. Se está desinflando. Pero supongo que estamos hablando de la segunda mitad del 19, ¿verdad? Sí, Después del romanticismo. Durante el romanticismo. Ah, durante el romanticismo. Exactamente. Pareces alumno, güey. ¿Por qué o qué? ¿Qué me quieres decir a los ojos? Entonces, Regresamos a la programación. es una reacción a tener que vivir en un mundo tan triste, ¿no? En un mundo tan marginal, y es justamente el romanticismo, es eso, ¿no? Es Claro. un movimiento cultural, es un movimiento cultural que reivindica los sentimientos y la sensibilidad, justamente de forma reaccionaria, ya te estoy mirando los ojos, de forma reaccionaria Qué sexy. al nacionalismo. Y bueno, ahí hay como distintas ¿Qué formas te provocó? ahí hay como distintas formas de abordar esta situación tan triste. Una puede ser a través de la huida, es decir, y es ahí cuando los románticos se ponen a explicar temas como míticos, religiosos, mundos extranjeros, chicas delicadas al borde de un lago, o qué más puede hacer. Sí, pues eso, ¿no? Tiempos pasados sobre todo, ¿no? Sí, tiempos pasados sobre Como todo mucha para añoranza. La nostalgia Muy del melancólico. pasado. sí, melancólico, sí. Melancolía. Es una forma de huir, ¿no? De Estética. obviar los problemas del presente y recurrir a temas más dramáticos y más melancólicos y diferentes. ¿Crees que aplicaban la misma que aplican hoy en día de es que antes las cosas eran mejores? Sí, ¿no? Esa es como la idea. ¿De qué estamos hablando? No. Distrajeron a Gil, una disculpa. Sí, me distrajeron. Y pues, un ejemplo de esto pues es esta pintura, la más icónica, ¿no? Del romanticismo alemán, no sé si se acuerdan. ¿La de Rubens? Sí. David Friedrich, que se llama El caminante sobre el mar de nubes. Ah, ok. Ah, sí, el que está como en una montañita, ¿no? Y que está Juan como- Carlos. Ah, es correcto. Sí. Joder, el que hicimos de Juan Carlos. Sí, que es de Juan No, Carlos. no van a saber quién es Juan Carlos, pero le hicimos un buen meme. Ah, ya no. Sí, entonces justamente es como lo más paradigmático de esta forma de manejar pues estos problemas. Y otra manifestación del romanticismo es la protesta y es la denuncia en relación pues a la opresión, en relación a los derechos, y ahí es muy presente ¡Las mujeres! ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, sí, cierto. Ahí ya jugaban un papel diferente al de la sociedad. Bueno, Sí, sobre todo surge pues la reivindicación Sí. liberal por parte del sufragio. Del sufragio femenino. Ahí surge, o por ejemplo, hablando de nacionalismo, que ahorita estamos hablando de nacionalismo, el nacionalismo griego respecto de la opresión turca. Lord Byron, gracias, Lord Byron. Sí. Gracias. Respecto de los rusos y de los prusianos. Sí. Y Prusia. otra manifestación del romanticismo es la recuperación de un protagonista que hasta entonces había sido marginado en la historia de las letras, que es el pueblo. Exacto. Por ejemplo, Víctor Hugo, que a mí me gusta mucho. Los Miserables. Los Miserables. Oh, qué sería, obra. ¿no? O también Notre Dame de París, que no es tan claro, pero también es el pueblo, Jorobado. el que justamente es el protagonista de estas historias. También Georges Sand con Le Maître Honor, que es una historia sobre
sobre las leyendas, pues, y las tradiciones del campo. ¿No, Cristian? Sí, pero también creo que durante ese periodo es la formación de varios estados-nación, ¿no? Como Alemania, Francia está Sí, expandiéndose en algunas regiones, Italia está apenas consolidándose como país, porque antes no era un país, y también pues el pueblo está como en una revolución en diferentes partes de Europa, ¿no? Sí, correcto, se están consolidando los estados-nación, sobre todo en Italia y la gran Alemania, bueno, la Alemania. Pero sí, eso es otra suerte de romanticismo, y también es algo burgués, porque justamente pretende cohesionar los mercados dentro de los estados-nación. Pero, bueno, volviendo a lo que hablaba, esta obra de George Sand, pues es muy parecido, ¿no?, a lo que hizo aquí en Michoacán tu papá. Ajá. sí que. Ese libro, ¿cómo se llama de él? Donde recupera las historias de Michoacán, las costumbres. La historia de Eduardo la guerra Ruiz. del intervención francesa. No, pero es uno más general. Mitos y leyendas de Michoacán, algo así. Sí, el licenciado Eduardo Ruiz, o Michelet, también con su libro El Pueblo, otro escritor, nuestros compadres, ¿no? Sí, Historiador. historiador, muy bueno. O pongo en mi trabajo Gustave Courbet, Yo con también, Lucinga. que pinta, en su impresionismo, pinta Lucinga. de forma central y de forma focal al pueblo algo que es inaudito. También pintaba animales muertos, cazándolos, o también pintaba Velasco. mujeres, o sea, ya con no un cuerpo super idealizado en los Rubén parámetros Romero. clásicos. ¿Rubén qué? clásicos, Ah, ¿no? Pito Pérez. Más realistas. Pito Pérez. Sí, Pito Pérez, Pérez es. con Rubén Romero, Sí. el romanticismo Sí, sí, sí. mexicano. Pero dilo pues al micrófono. Pues ya lo dije. Sí, el romanticismo mexicano. Romanticismo. ¿Qué sigue, Gil? Bueno, el último punto que quería tocar Ajá. es relacionado a su indeterminación política, porque la bohemia, o sea, sí y sobre todo me remito al lado intelectual, porque en la bohemia encontramos socialistas utópicos como Proudhon, como Fourier, pero también encontramos socialistas científicos, entre comillas, como Marx. Pero también encontramos liberales clásicos, como el escritor de Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire, Las Flores del Mal. O sea, él era un poeta, pero... ¿Qué te dijo el profe René a ti? No es cierto. Que si no sabías algo, ¿qué? Dijeras, no sé. Pero no era René. Bueno, ya lo que sí. Bueno, sigue, continúa. Ajá. Que él era un convencido republicano, pues, en medio del siglo XIX francés, o sea, en tiempos de estas convergencias entre la República y el Imperio, correcto. Y él era un republicano, y aún así escribe en sus memorias, espero que algún día haya una rebelión donde exterminemos a la raza judía. Ay, cabrón. O sea, y justamente, pues, él es uno de la tendencia de pues, estos escritores que son antisemitas y que van a ser la semilla del socialismo. Y justamente, bueno, Carlos Marx y así, estos socialistas utópicos sí configuraron el movimiento social y configuraron la noción de una conciencia de clase. Y justamente vemos, por ejemplo, aunque a Marx no le gustaban los bohemios, pues él era Parte de bohemio sui generis, porque, a ver, Así. Cristian, la historia de Carlos Marx. No, pues pues lo poquito que me acuerdo ahorita, pues se supone que estuvo, pues sí, lo mantuvo, ¿no? Engels, como tú lo dijiste, pero estuvo como en diferentes partes viviendo, no estuvo viajando creo que también estuvo en Inglaterra, ¿no? Un tiempo. Pues de hecho allí murió, sí. Ajá, y tuvo hasta varias enfermedades por la pobreza en la que vivía y no sé qué tanto, algo así, ¿no? Sí, correcto, sí. De hecho salió de Alemania porque estaba perseguido, ¿no? Y se fue hasta París, y ahí lo persiguieron también, luego se fue no sé si a Países Bajos, luego de Países Bajos se fue a Londres. Y bueno, se casó con una prusiana, ¿no? Aristocrática, pero en realidad sí, o sea, es un bohemio sui generis, ¿no? Y siempre vivió en una situación de humildad, por decirlo de alguna manera. Siempre vivió con mucha pobreza, o sea que era un bohemio, de alguna manera, sui generis. Y otro que también era un bohemio. Es pregunta. Pero de qué Chan. Hitler. ¡Oh! Bueno.
O sea, si lo piensas... Todos los artistas son bohemios. Ah. ¿Qué opinas, Roberto? ¿Por qué estás en contra de que sea un bohemio o qué opinas? Sí, a ver, Roberto, queremos saber tu Espera, opinión, deja hijo que de- nos diga Gil primero Sí, por primero. qué. Ah, ok. Y además eso. Bueno, o sea si se ponen a pensar, o sea, Hitler... no estamos pensando. Déjame hablar, son mis Analizar. muletillas, déjame mis muletillas en paz. Hitler sale de su casa pronto. Hitler se va a Viena A ser estudiar artista. artes, y luego se va a estudiar arquitectura y lo imaginan de 2 academias. Sí. No solo vive en Viena, sino además se va luego a Prusia, bueno, a Alemania, y sí, vive en varias ciudades de forma muy pobre, pues de forma muy humilde. Muy precaria. En Múnich, en Berlín. Que se notan las clases. El alemán. Sí, ¿verdad? Y además viviendo del arte. O sea, él vivía de lo que vendía de sus cuadros. O sea, no hay nada más bohemio que vivir del arte. Del arte. Y era un bohemio y justamente se codeaba en debates, justamente en tabernas. De hecho, el Partido Nacional Socialista nace en contextos bohemios, en tabernas, Sí. en asambleas políticas, en tabernas. Entonces, yo creo que hay algo que tener mucho cuidado porque, bueno, puedes pensar que la bohemia está relacionada con los derechos, cosas así, pero en realidad no. O sea, la bohemia no es un movimiento, no es necesariamente socialista, sino es un grupo social, es un grupo social y es una subcultura que es sumamente heterogénea y podemos encontrar de todo, y con lo cual hay que tener mucho cuidado. De hecho, estaba pensando en un título, que no va a ser pero que decir resalto pues esta disonancia cognitiva que me crea. Y dice así: la bohemia entre vagabundos y vaguedades, el peligro del radicalismo vacuo. Porque muchas veces da la sensación, y no solo ahora, y no solo con los bohemios, sino también ahora, con muchas de las manifestaciones políticas en todos los lados y en todo el espectro, que parece que el objetivo a veces más bien es rebelarse por rebelarse, ser rebelde por ser rebelde, o hacer la revolución sin por un hacer fin. la revolución. Sin un fin, o sea, no es como dijera Octavio Paz, ¿no? O sea, ideología hecha acción, sino más bien parece ser que es violencia vacua. Otra vez volvemos a la raíz latina de vacus. Vacía, sin objetivo, sin fin, sin... Exactamente, y eso es muy peligroso porque... Y me acuerdo, no sé, de las camisas negras en Italia. O de las camisas pardas en Alemania, pero no solo ahí, o sea, me acuerdo también de la Revolución Cultural China, o de los Khmeres rojos en Camboya. Entonces creo que es algo serio, ¿no? Es algo a tener a consideración y es algo que la falange. deberíamos reflexionar. La falange también. La falange. La falange, sí. A ver, pero ¿qué opinaba Roberto sobre esto? A ver si ahí va Roberto. Mira, según yo, va dentro del contexto social que en el Hitler vive. Hay que aclarar algo, no estoy a favor ni engrandezco la figura de Hitler, pero hay que entender que pues, Hitler nace en un estrato social muy bajo, incluso con problemas interfamiliares, donde pues la mamá era constantemente engañada por su papá, el abuelo lo golpeaba, incluso el padre también. Se dice que incluso pues Hitler llegó casi a mentarle la madre a su padre y incluso a llegarse a golpear. Entonces, ¿qué pasa? Se puede decir que ya vivían separados los papás, pero en ese caso a Hitler le toca pues vivir y mantener a su mamá, porque después va a tener una enfermedad que sería el cáncer. Que ahí está esa anécdota que todos vemos de curiosidades, de que pues ahí un doctor le ayudó con el tratamiento. Y básicamente la pobreza es lo que hace que Hitler vaya a las ciudades y esté, como tú dices, un bohemio en constante, ¿cómo se llama? Conocimiento pues del arte, porque incluso no eran las pinturas, sino también era el piano. El piano era algo que le gustaba muchísimo y la música, pero lo que lo orilla, creo yo, fueron un poco las enfermedades y la posguerra, que le llegó un trauma. Pues muchos de sus amigos murieron en la guerra y ahí le echaron de ahí le echó la culpa a los judíos por haber manejado todas las finanzas en la guerra. Y aquí hay una cuestión a tomar que ya se me olvidó, güey. Pero es que siento yo que Hitler sabía a lo mejor que era un bohemio, pero el problema es que empezó a caer
como que en estos círculos, sobre todo en las tabernas, como les he dicho, y pues toda la gente que se había juntado, su partido no llegaba ni a los 20 miembros, entonces pues yo considero que a lo mejor probablemente fue un bohemio, pero yo siento que fue más el contexto que lo orilló. Como todos los bohemios. Ajá, como todos los bohemios obviamente, pero pues... Entonces, Sí, no bohemio. A lo mejor a Sí. medias, yo digo pues, a lo mejor a medias. O sea, no tenía hasta como conciencia como que ustedes los que hicieran un verdadero bohemio. Pues que es a medias y que es completo. Sí, no sé si tengan alguna reflexión, alguna opinión que dar. Última conclusión. chicas. Sobre ¿algo Hitler. Ya me acordé. También hay otro dato y es que a Hitler pues le da polio. Le da polio en la adolescencia y esto también el estrés a uno de la guerra, esto le provoca Parkinson, problemas de ira y problemas de racionamiento, por eso que al final de la guerra pues se vuelve loco, pues incluso se mata por lo mismo. Aparte de exceso Ajá. de drogas. también. Exceso de drogas, etcétera. Eso es otra constante que no hablamos. Características de los bohemios Pues, a ver, Ajá. descritas. Ajá. Pues dejaremos esto para una segunda parte, Gil. No si mames, no te esa no quiere molesta. ser mi conclusión, otra conclusión. ¿Otra conclusión? Sí, vaya bien, se ¿Cuántas va. conclusiones A ver, quieres dar? a ver. No quiero cerrar así, güey, me siento estúpido. Mira, me acordé de un comentario que hace Walter Benjamin sobre Creo que sí me acuerdo, pero a ver, sí. la escuela de Frankfurt, la escuela Ah, clásica. sí, Walter, claro. Entonces, justamente, No, sí sé quién es. Walter Benjamin tiene un libro que se llama Ah, La obra Walter de arte en su Benjamin. época de reproductividad tecnológica. Ajá. Y justamente él habla sobre eso, sobre que los nazis. Ejercieron como una suerte de estetización de la política, o sea, usaron la cultura como los bohemios habían estado usando la cultura de forma tal vez un poco menos consciente. Los nazis estetizaron la política y él decía que justamente había que evitar el error de los bohemios y consolidarse a través de una ideología y propósitos claros, Hacer acción. hacer acción, y eso le llamó politización del arte. Entonces, bueno, conceptos para introducirnos en el tema. Conceptos para un tema posterior Sí, también. ¿verdad? Sí, Deberemos un temita de la... Sí. Entonces, compañeros, ¿alguien más quiere agregar algo antes de que cerremos este pequeño programita? ¿No? ¿Nadie? ¿Connie? Yo. ¿Qué quieres decir? A ver, pequeña Miranda. Bueno, hace rato como que lo mencioné así en un comentario, pero siento que también dentro de todo esto de la bohemia es como que importante también empezar a ver ahora ya relación directa, mis temas de interés, obviamente relacionado con mujeres, con feminismo. Entonces también empiezan a darse mucho estos movimientos ya feministas dentro de también de la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde también ya empezamos a encontrar como que una manifestación más clara y más directa, más mayor, más presente, por así decirlo. Respecto a lo que ya mencionabas, o sea, una parte de la reivindicación de los derechos, o luego incluso también tenemos obras como El segundo sexo, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, que es como que también, o sea, como que empiezan a marcar una pauta o a empezar a dar como que, pues como que una base ya un poco más como fundamentada en cuestión sobre, pues el feminismo, sobre las mujeres, sobre como que esta parte de los derechos. Entonces siento que justamente en la bohemia, teniendo en cuenta que era como que esta oportunidad de que estos grupos que habían sido marginados durante mucho tiempo empiecen como que a levantarse, entonces también en la cuestión artística realmente las mujeres empiezan a cobrar también como que una mayor presencia, y que siento que al menos yo, esa parte de la bohemia era lo que tenía como que un poco la imagen más romántica, por así decirlo, de la bohemia, de lo que era de libertad, derechos y toda esa parte, porque es con lo que estoy más En relacionada. cierta medida lo es, porque es Ajá. la cuna para el pensamiento liberal, Ajá. pero no necesariamente, es más bien es algo heterogéneo, ¿no? Es un grupo social y una subcultura que es muy heterogénea, pero que ciertamente sí se dieron, por decirlo de alguna manera, condiciones y circunstancias que permitieron el libre pensamiento y el desarrollo de ideas progresistas para la sociedad. Y Sí. en eso sí... Fueron impulsoras. Y hay otro punto también, la cuestión de la ropa termina siendo todo un show también muy interesante. Que pueden ser temas para siguientes capítulos. No se los gasten, no se los gasten. Voten, recomienden, ya saben, amigos, compañeros que nos escuchan, para que este programa llegue para más personas y pues tenga un poquito más de extensividad
de programa, porque pues, ¿cuánto llevamos grabando? Ya 40 minutos. Ya Creo que ya ha llegado el momento de despedirnos. Cristian, ¿va a decir algo o algún comentario? ¿No? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría platicar de la bohemia aquí en México, sobre todo ya a finales del 19 con, por ejemplo, lo que hablábamos de Pito Pérez o los principios de los 40, ¿no? Y todo eso. Bueno, toda esa parte de anterior al 68. Sí, de hecho, ahora que hablaba yo de mi padre, también era su libro favorito, Pito Pérez. Era como su libro. Está chido, léanlo. Muy bueno, sí, léanlo, cierto. Léanlo. O vean la peli. ¿Hay peli? ¿La has visto? Órale. ¿Sí, no? ¿Vale la pena? Espérate, ya no sé si hay peli, ya me hicieron dudar. Sí, sí hay peli. Creo. ¿Sí, no? Compañeros, hasta aquí la dejamos. El día de hoy ha sido suficiente y creo que ha sido ameno la plática. Espero les llame la atención, les guste, les agrade. Compártanlo, denle like. Y ya saben, nos esperamos en el siguiente programa. Escúchenlo, sobre todo. Sí hay peli. Sí hay peli. Acaba de confirmar Miranda que justamente sí hay peli. En el siguiente programa puede que haya más, puede que seamos menos. ¿Quién sigue? Pero sí viene un tema próximo. Todavía no sabemos cuál va a ser. ¿Sigues tú, Cristiano? No, la segunda parte va a llegar después, no va a llegar la siguiente semana. Así que no te preocupes por la siguiente parte. Nos vemos a la siguiente con Cristian. Sí, hasta luego chicos, espero se la hayan pasado muy bien y muchas gracias por escucharnos. Bye. Adiós. Creo que el mío estaba apachurrado.